nosotros nos corresponde hablar acerca del tema Neisseria meningitidis. Soy Catherine Tatiana Martínez García y vamos a iniciar con la introducción. La Neisseria meningitidis, generalmente denominada meningococo, es una bacteria gram negativa que puede causar meningitis y otras formas de enfermedad meningocócica, por ejemplo, meningococcemia, que es un tipo de sepsis potencialmente mortal. Esta especie patógena y prevalente del género Neisseria actualmente tiene gran relevancia a nivel mundial, puesto que es responsable de una alta mortalidad y morbilidad. Eso la convierte en uno de los problemas de salud pública mundial. En particular, la infección por Neisseria meningitidis afecta tanto a países desarrollados como también a países subdesarrollados y se presenta en formas endémicas y epidémicas. La enfermedad meningocócica se puede manifestar clínicamente no solo como meningitis, sino con un cuadro fulminante de meningococcemia, y la persistencia de Neisseria meningitidis se debe al gran porcentaje de portadores y a la dinámica de transmisión de la bacteria, ya que aproximadamente 50 millones de personas en el mundo son portadoras de Neisseria meningitidis en la nasofaringe. Ahora hablemos acerca de los objetivos. Tenemos en primer lugar como objetivo general describir las nociones básicas de la bacteria Neisseria meningitidis con el fin de conocer su impacto en la salud de las personas, así como la prevención y control de las enfermedades que causa dicha bacteria. Veamos los objetivos específicos. Tenemos tres, que el primero sería establecer la historia y descripción de la Neisseria meningitidis para mayor entendimiento acerca de cómo actúa la bacteria en la actualidad. Luego vamos a determinar los aspectos epidemiológicos de las enfermedades producidas por Neisseria meningitidis, así como sus criterios para el diagnóstico. Y por último, tenemos evidenciar el cuadro clínico que presenta a un paciente poseedor de Neisseria meningitidis y las medidas tanto de prevención y control de la misma. Vamos a hablar del primer punto, que es la descripción del agente. Y para ello vamos a decir que Neisseria meningitidis o meningococo es una bacteria gram negativa oxidasa positiva aeróbica que microscópicamente aparece como diplococos. Las distintas cepas se clasifican en serogrupos en función de los polisacáridos de la cápsula. Los meningococos son una de las especies principales y de las causas de la meningitis meningocócica. Su envoltura celular, como lo vamos a observar acá, se compone de tres elementos, que serían una membrana externa con proteínas, lipopolisacáridos y fosfolípidos. También tiene una membrana citoplasmática y una pared celular de peptidoglicanos. Las formas invasoras poseen además una cápsula y un pilis o fimbrias. El meningococo posee complejos requerimientos nutricionales para subsistir, por lo que es altamente susceptible al calor, el frío y también la luz solar y un pH adverso. Y vamos a, como dice acá, se han identificado por lo menos 13 serogrupos de meningococos mediante la especificidad inmunológica de los polisacáridos capsulares designados por las letras A, B, C, D, X, Y, Z, 29E, W, 135, H, I, K y L. Los serogrupos más importantes relacionados en este caso con la enfermedad de la Neisseria meningitidis en el ser humano son A, B, C, X, Y W135. Al contrario de los otros serogrupos capsulares en los que la cápsula está compuesta de mitades de ácido oxálico, el polisacárido del grupo A es un polímero de fosfato N-acetil manosamina 1. Las proteínas de la membrana externa por A y por B definen los 20 serotipos o subserotipos conocidos. Los inmunotipos se clasifican según la estructura de los lipopolisacáridos y las cepas según análisis genético
utilizando múltiples sequences typing, que sería el MLST. Eso nos ha permitido conocer a las cepas hipovirulentas. El genoma meningocócico contiene varias secuencias de inserción que le permiten obtener ADN del ambiente microbiano, lo que se ha utilizado para adquirir operones capsulares e intercambiarlos, por ejemplo, entre los serogrupos B y C. Hablemos del segundo punto, el cual es la historia de la enfermedad, y para eso lo vamos a presentar en una línea de tiempo. La meningitis meningocócica es causada por la bacteria Neisseria meningitidis, que también es conocida como meningococo. El meningococo es la causa más común de la meningitis bacteriana, tanto en niños como en adolescentes. Es una causa importante de la meningitis bacteriana también en adultos. En primer lugar, vamos a decir que desde los tiempos de Hipócrates ya era descrita la meningitis en los textos antiguos. Y en primer lugar tenemos al médico C. Robert White, que describió la meningitis tuberculosa a través de un informe póstumo en 1968. La primera vez que se describe la meningitis epidémica es en el año de 1805, y el que la mencionó fue el doctor Gaspar Jussex, que describe el cuadro clínico de la meningitis durante una epidemia en Ginebra, Suiza. Luego vamos a tener que en África el primer brote fue descrito en 1840, ya que hubo un gran número de personas que murieron de la enfermedad en el continente africano. Ahora vamos a decir que el microorganismo causal logra ser cultivado e identificado en 1887 por el doctor Anton Witzelbaum en Viena. Él identifica diplococos gram negativos con forma de grano de café al interior de los piocitos obtenidos desde el líquido cefalorraquídeo de un paciente que poseía en este caso meningitis. Y es así como él los nombró Diplococcus intracelularis meningitidis. Posteriormente se iba a descubrir que la bacteria puede encontrarse en la faringe de personas sanas y que existen distintos tipos de meningococos, y que el microorganismo iba a ser reclasificado en este caso ya entonces como nosotros lo conocemos ahora como la Neisseria meningitidis. Y luego vamos a tener que en 1911 el doctor Rupert Waterhouse y posteriormente también el doctor Carl Friedrichsen, en una revisión más amplia, ellos van a describir la necrosis hemorrágica de las glándulas suprarrenales en el curso de una enfermedad infecciosa grave. La Neisseria meningitidis es el agente etiológico más frecuente involucrado en el desarrollo de este síndrome, aunque otros agentes también pueden provocarlo. En el caso de la Primera Guerra Mundial se observa que el porcentaje de reclutas que eran en este caso portadores de la bacteria iba a aumentar significativamente en los periodos de mayor hacinamiento. Como tercer punto tenemos la epidemiología y distribución. Hablemos primero de la epidemiología. La incidencia de infecciones meningocócicas invasivas varía en gran manera según la edad, la localización geográfica y el serogrupo. En circunstancias de cercanía, la Neisseria meningitidis se propaga con facilidad entre los individuos recién expuestos, pero la enfermedad se desarrolla únicamente en aquellos que carecen del anticuerpo específico del grupo. La combinación entre una enfermedad de progreso veloz y el contagio evidente de persona a persona es lo que ha hecho que durante un largo tiempo la enfermedad meningocócica sea una de las infecciones más temidas. Los entornos típicos para los brotes de mayor tamaño son escuelas, dormitorios universitarios y campos de reclutas militares. En cuanto a la Neisseria meningitidis, los meningococos se pueden encontrar en la flora nasofaringea de cerca del 10% de los individuos sanos. En circunstancias, como ya lo habíamos mencionado, de cercanía, la Neisseria meningitidis se propaga con facilidad entre los individuos recién expuestos, pero la enfermedad se desarrolla únicamente en aquellos que carecen de, en este caso lo que estábamos hablando,
del anticuerpo específico del grupo. La meningitis meningocócica ocurre en ondas epidémicas, por ejemplo, en los campamentos militares, peregrinos religiosos y en África subsahariana, lo que se le conocía como el llamado cinturón de la meningitis. Y un número menor de casos interepidémicos esporádicos. Los brotes y los casos esporádicos en el hemisferio occidental en la última década han sido causados principalmente por los grupos B, C y W135. Y también Y. En los Estados Unidos las tasas de ataque varían entre 0.5 y 1.5 de los casos por cada 100.000 habitantes, pero en algunos países se han mantenido tasas de hasta 25 por cada 100.000 habitantes. Durante algún tiempo la enfermedad ataca sobre todo a lactantes, con un segundo pico a los 18 años de edad. La mayoría de los casos son esporádicos o en pequeños brotes en poblaciones familiares o cerradas, que en este caso podrían ser, por ejemplo, las escuelas o guarderías. Los brotes en el caso del sur de Finlandia, en Sao Paulo, Brasil, también fueron causados por los serogrupos B y C. Y para los casos de África fueron causados principalmente por el grupo A, en especial el grupo C y el grupo A están asociados con enfermedades epidémicas. El serogrupo A es la causa de la mayor parte de ataques en África subsahariana, en tanto que el subgrupo B es más a menudo la causa de infecciones esporádicas. Se sabe que cerca del 5 al 30% de la población normal puede tener meningococos en la nasofaringe y a menudo puede ser en cepas no tipificables durante los periodos interepidémicos. Y ya en el caso de las epidemias, la tasa de portadores asciende entre al 70 o al 80%. Una elevación del número de casos va precedida de un incremento en el número de portadores respiratorios. En los países del cinturón africano de la meningitis han aparecido epidemias cada 8 a 12 años durante los últimos 50 años, con tasas de incidencia de hasta 1.000 casos por 100.000 habitantes. Además, han surgido epidemias extensas en países adyacentes y que no se consideran parte del citado cinturón de la meningitis, como sería en el caso de Kenia y la República Unida de Tanzania. En los 2000 hubo en Arabia Saudita una epidemia de enfermedad meningocócica por el serogrupo W135. Esto fue relacionado con la peregrinación a la Meca, que fue entre los años 2000 y 2001. En varios países se presentaron casos de infección por el mismo serogrupo en peregrinos que volvían en contactos cercanos. En el 2000 se produjo la primera gran epidemia por el serogrupo W135 en Burkina Faso, en la cual se notificaron más de 13.000 casos y 1.400 defunciones durante los decenios de 1980 y 1990. El meningococo del serogrupo B se volvió la causa más común de la enfermedad en Europa y en gran parte del continente africano. Ya en el caso de Europa y América del Norte, la incidencia de la enfermedad meningocócica es más alta, en este caso durante el invierno y también durante la primavera. En África, que sería al sur del Sahara, la enfermedad alcanza su máximo habitualmente durante la estación seca, que sería pues todo lo contrario a Europa y América del Norte. Los lactantes tienen el mayor riesgo. Las tasas estas disminuyen después de la lactancia y vuelven a aumentar durante la adolescencia y principios de la edad adulta. Ahora hablemos acerca de la distribución. La distribución de Neisseria meningitidis es endémica a nivel mundial, describiéndose casos en todos los continentes y epidemias en todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo. La enfermedad meningocócica invasiva
o como se conoce por sus siglas EMI, es de baja incidencia, pero de muy alta letalidad, ya que es superior al 10% de los casos, afectando principalmente a personas sanas. Vamos a hablar del reservorio. El reservorio y la fuente de infección son exclusivamente los seres humanos. Tanto individuos enfermos y portadores sanos son la fuente principal de infección. La tasa de portadores sanos varía con la edad, siendo baja en lactantes y situándose ya entre un 5 y un 11% en adultos. Se han descrito 3 tipos de portadores. En primer lugar, los portadores transitorios, es decir, que mantienen ese estado días o semanas. Luego están los portadores crónicos. Ellos transmiten la enfermedad durante periodos largos de tiempo, de hasta 2 años o más. Y luego están los portadores intermitentes, que presentan colonizaciones repetidas durante cortos periodos de tiempo. La enfermedad meningocócica se transmite exclusivamente por contacto directo por medio de las gotas de flujo y los núcleos goticulares de Wells. Dada la fragilidad del agente fuera del organismo humano, los fomites, que podrían ser, por ejemplo, pañuelos o ropa o cualquier otro objeto, carecen de importancia epidemiológica, ya que la puerta de entrada del microorganismo es la rinofaringe. Neisseria meningitidis solo infecta al ser humano. No hay tampoco reservorios en animales. También hay personas que son portadoras faringias de la bacteria, que a veces, por razones no totalmente esclarecidas, pueden superar las defensas del organismo y propagarse al cerebro a través del torrente sanguíneo. Se cree que entre el 10 a 20% de la población es portadora de Neisseria meningitidis, aunque la tasa de portadores puede ser más elevada en el caso de situaciones epidémicas, como vimos en los casos anteriores, que les describía en los diferentes países y regiones del mundo, en cómo se dieron algunas ondas epidémicas y por lo tanto era más alta la tasa de portadores de esta enfermedad. Como quinto punto, y el último del que yo les hablaré, tenemos el periodo de incubación, que es de 2 a 10 días. Como lo vamos a observar acá, es de 2 a 10 días, pero por lo general suele durar entre 3 a 4 días. Un saludo a todos, mi nombre es Fabiola Ivette Martínez Villalta y bueno, vamos a continuar ahora con lo que es el periodo de transmisibilidad de la Neisseria meningitidis. Bien, vamos a comenzar diciendo que esta transmisibilidad va a persistir mientras los meningococos, es decir, la Neisseria meningitidis, permanezca en la nasofaringe, que sabemos que anatómicamente esta se va a encontrar superior a la garganta en la parte posterior de la nariz. Entonces, mientras la bacteria se encuentre en esta región, va a mantener su persistencia de transmisibilidad. Y bueno, estos suelen desaparecer de la nasofaringe en las 24 horas siguientes tras el inicio de lo que es un tratamiento con antibióticos adecuados, por ejemplo la penicilina. Este va a suprimir de manera temporal los meningococos, pero por lo común no los erradica de la nasofaringe del todo, ¿no? Por otra parte, existen también diferencias en lo que es la transmisibilidad de los meningococos dependiendo del serogrupo. Al hablar de serogrupo nos vamos a referir a aquella clasificación según los antígenos presentes en lo que es la superficie celular. También la tasa de transmisión va a aparecer mayor si hay presencia de clones hipervirulentos. El estado del portador también puede prolongarse durante semanas o incluso meses y presentarse de manera intermitente. La transmisión se produce con un contacto cercano y prolongado con aquellas personas infectadas, con portadoras asintomáticos y obviamente con aquellas personas que ya posean la enfermedad. Entonces vamos a concluir en esta parte que mientras la Neisseria meningitidis se encuentre en la nasofaringe, va a ser susceptible a transmitirse a terceros, es decir, a otras personas. Bien. Vamos a hablar entonces ahora del mecanismo de transmisión, cómo se transmite de una persona a otra lo que es la Neisseria meningitidis. Bien, esta
se va a transmitir ya sea por contacto directo, es decir, de persona a persona, o bien por contacto con las secreciones nasofaríngeas de una persona infectada. En el caso del contacto directo, este se refiere, ya se decía, a un contacto físico entre dos personas. Esta generalmente se va a producir a través de las manos, porque comúnmente las personas se saludan con un apretón de mano, ¿no? Entonces, digamos, la persona A se encuentra infectada con lo que es la bacteria de la Neisseria meningitidis. Se ha tocado la nariz, la boca, y no ha habido un lavado de manos. Entonces, al hacer ese saludo de apretón de manos, traslada lo que es la bacteria a la persona B, digamos, y esta persona B llega a tocarse la cara, la boca, la nariz, le va a dar entrada a lo que es la bacteria, la Neisseria meningitidis, la cual va a ir a alojarse a la nasofaringe, como ya lo mencionábamos anteriormente. Entonces, esa va a ser por contacto directo. Ahora, si hablamos por contacto indirecto, nos vamos a referir a aquellas secreciones nasofaríngeas por parte de la persona infectada. Por lo general, vamos a tener a dos personas a una distancia lo suficientemente cercana, donde al estornudar o toser, como vemos en el dibujo aquí, la persona infectada hará que estas cutículas hagan contacto con la otra persona no infectada y también se le dé entrada a lo que es a la bacteria al interior de la persona. Por otro lado, también podemos mencionar que existen personas que corren mayor riesgo de ser infectadas. Son aquellas que viven o conviven con pacientes que presentan enfermedades meningocócicas. Entonces, el riesgo va a ser incluso mayormente alto en los primeros 10 días después de que se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Sin embargo, este va a disminuir rápidamente en las siguientes semanas. En nuestra investigación observábamos que estudios revelan que el del 5 al 10% de las personas pueden ser portadoras, pero no pueden tener síntomas, es decir, son asintomáticos, que poseen una colonización en lo que es el nivel de la nasofaringe, pero no tienen ningún tipo de síntomas porque no ha habido una invasión. También el 1% de las personas colonizadas, la infección no evoluciona a lo que es una infección invasora. También podemos mencionar que la meningitis es susceptible, es muy susceptible a lo que son cambios de temperatura y a lo que es la desecación. Por tanto, esto nos va a querer decir de que esta no puede transmitirse por fomites, es decir, aquellos objetos inanimados, aquellos utensilios hospitalarios, etc. Entonces, básicamente, la transmisión va a darse por contacto directo e indirecto entre las personas. Ok, ahora vamos a hablar de la susceptibilidad. Cuando hablamos de susceptibilidad nos vamos a referir a aquella condición del cuerpo que va a aumentar la posibilidad de que una persona contraiga una enfermedad. Básicamente, entonces va a ser aquella condición que va a tener la bacteria para que pueda causar una enfermedad específica o característica de ella. En el caso de la Neisseria meningitidis vamos a tener que el riesgo para desarrollar una enfermedad va a ser bajo e incluso puede disminuir con la edad. Por eso decimos que las infecciones meningocócicas son poco comunes, pero pueden llegar a ser mortales si hay presencia de ellas. Entonces, ya mencionábamos que los portadores asintomáticos pueden situarse dentro de un porcentaje del 10% y solo un 1% de las personas colonizadas llegan a tener enfermedades invasoras. Entonces, por eso decimos que prácticamente el riesgo para desarrollar una enfermedad es bastante bajo. Sin embargo, vamos a tener casos como personas con deficiencia de algún componente de factor de complemento y estas pueden llegar a mostrar una tendencia especial a padecer ciertos síntomas o cuadros característicos de una enfermedad meningocócica. También podemos hablar de aquellas personas que tienen inmunodeficiencia por ciertas enfermedades o intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, aquellas a las cuales se les ha extirpado el vaso. Estas son mucho más susceptibles a tener una enfermedad por lo que es la bacteria Neisseria meningitidis, ya que esta puede actuar como oportunista. Cuando las defensas de los hospederos estén bajas, esta aprovecha, por decirlo así, a invadir y a infectar lo que es al paciente. Entonces, por otra parte, también el riesgo de desarrollar una enfermedad va a depender de factores ambientales y de las características que posee la cepa adquirida. La mayor incidencia también se va a presentar en niños menores de 5 años durante los meses fríos, es decir, aquellos de invierno, de lluvia. Y la sensibilidad máxima va a ser en aquellos niños menores a 6 meses, los cuales sus anticuerpos, los anticuerpos maternos que han adquirido
que adquirieron de manera pasiva cuando estaban en el útero han desaparecido. Entonces su sistema inmune se encuentra básicamente no competente. Y bueno, la adquisición reciente del estado del portador también es un factor de riesgo en cuanto al desarrollo de una enfermedad meningocócica. Sin embargo, si han transcurrido, digamos, de 7 a 10 días desde la colonización nasofaringea y si no ha habido ningún signo, ningún síntoma, es decir, no se ha producido la enfermedad, el estado de portador de alguna manera lo protege de producir realmente una enfermedad a causa de la bacteria. Y además de la edad también podemos describir algunos factores de riesgo como la exposición al humo de tabaco, la infección gripal previa y un hacinamiento. Cuando hablo de hacinamiento me refiero a aquellas aglomeraciones en un mismo lugar de muchas personas. Entonces todo esto hace a la persona más susceptible a adquirir una enfermedad por Neisseria meningitidis. Y bueno, después de la infección, así como tras el estado del portador, se produce también una inmunidad específica de grupo de duración desconocida. Entonces, básicamente el riesgo va a ser bajo, sin embargo, va a ser alto para aquellas personas con un sistema inmune no competente, aquellos niños menores de 5 años, especialmente los lactantes, menores de 6 meses. Entonces, hay que tomar esto bastante en cuenta. Bien, hablemos acerca de la patogenia o patología. Vamos a tener que todo va a iniciar con lo que es la adherencia de la bacteria a la superficie de las microvellosidades ubicadas en la nasofaringe. Bien, a este nivel de lo que es la nasofaringe, esta bacteria va a multiplicarse. En este proceso va a jugar un papel muy importante las pilosidades, que como sabemos son aquellas pequeñas especies de vellos que tienen las bacterias que les va a permitir adherirse a las superficies. Cabe destacar que la bacteria puede formar parte de la microbiota transitoria sin producir ningún tipo de síntoma. Lo que es la adherencia va a estimular entonces la entrada de la bacteria hacia lo que son las células epiteliales, lo que le va a permitir atravesar el epitelio mucoso mediante lo que son vacuolas fagocíticas. La producción de cápsula, que es lo que protege normalmente a las bacterias, se va a detener a lo que es la entrada de la misma, de lo que es la Neisseria meningitidis. Sin embargo, vamos a tener que la supervivencia va a ser favorecida por una producción de proteasa de inmunoglobulina A1. Eso va a compensar la detención de lo que es la producción de la cápsula, y también se va a inactivar a la molécula LAMP1. Ahora bien, la bacteria puede ganar lo que es la entrada a la circulación sanguínea, donde aquí va a producir lo que es la meningococcemia, la cual es una infección muy grave del torrente sanguíneo y de las meninges, y de aquí va a progresar a lo que es el líquido cefalorraquídeo, donde después de cruzar la barrera hematocefálica, lo que es la bacteria me puede producir la meningitis. Entonces vamos a tener que para el paso del meningococo de la garganta a las meninges, este tiene que interactuar con dos barreras naturales. Ya las mencionábamos, una es la nasofaringe y la otra en la barrera hematocefálica. Entonces, la Neisseria meningitidis también va a necesitar dos factores de violencia para invadir lo que son las meninges después de haber colonizado, ¿no? Uno son los atributos responsables para la supervivencia y la diseminación en el flujo sanguíneo, y el otro es el componente que le va a favorecer la interacción con las membranas celulares, las cuales le van a facilitar su paso a través de lo que es la barrera hematocefálica. Así que una de las enfermedades más conocidas producidas por esta bacteria justo cuando llega a cruzar la barrera hematocefálica es la meningitis, que es precedida de la meningococcemia. En cuanto al hablar de nuestras condiciones inmunes, si hay alguna deficiencia, esta va a favorecer a lo que es la bacteria. Por ejemplo, si hay falta de anticuerpos bactericidas como la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, se va a favorecer. También se favorece por la inhibición de la acción bactericida sérica por anticuerpos de inmunoglobulina A bloqueante. Como ya les mencionaba, va a haber una producción de proteasa de inmunoglobulina A1. También la bacteria es favorecida por una deficiencia de componentes del factor de complemento, por ejemplo, el complemento 5, el 6, 7 y el 8. Bien, entonces, habiendo dicho esto, vamos a pasar al cuadro clínico. Entonces tenemos el cuadro clínico. Podemos mencionar que una de las enfermedades más conocidas y que hemos mencionado a lo largo de esta presentación es la meningitis causada por esta bacteria, la Neisseria meningitidis.
Al hablar de su sintomatología, los signos iniciales en el caso de esta enfermedad pueden ser similares a los de una influenza o incluso una gripe normal. Podemos verlos presentes durante varias horas o incluso días. La enfermedad va a comenzar generalmente de forma brusca, con cefaleas, signos meningios. Cuando hablo de signos meningios me refiero a aquellas respuestas reflejas, aquellas maniobras que me van a indicar una presencia de irritación en las meninges. También va a haber presencia de fiebre. Y en el caso de los niños van a haber signos inespecíficos tales como vómitos y fiebre. En el caso de la mortalidad, esta puede llegar a ser incluso a un 100% en aquellos pacientes que no han sido tratados de ninguna manera, pero puede llegar a ser menor de un 10% en aquellos que su tratamiento inicia de manera precoz, es decir, de manera rápida, con aquellos antibióticos adecuados. Después de lo que es tratar la enfermedad, las secuelas neurológicas no tienen que estar presentes. Sin embargo, pacientes han presentado deficiencias auditivas o incluso artritis bastante frecuentes. Ahora bien, voy a mostrarles aquí un pequeño cuadro con la sintomatología más común de la meningitis. En primer lugar, ya mencionábamos la fiebre, hay una fiebre alta y repentina, también rigidez en el cuello, sensibilidad de los ojos a la luz, donde se le puede colocar una lámpara en los ojos al paciente y este incluso puede presentar lagrimeo. También dolor de cabeza, la cefalea brusca, que también ya les había mencionado, y presencia de náuseas y vómitos. El paciente también puede estar irritable o puede encontrarse bastante irritado. Bueno, entre los síntomas también más graves que podemos mencionar son que el paciente puede presentar confusión, dificultad para concentrarse, convulsiones, somnolencia, dificultad para caminar, falta de sed, apetito y las erupciones cutáneas producidas por lo que es la meningococemia. Ahora bien, aquí está un cuadro que vemos los signos y síntomas y la frecuencia con los que estos se dan en el caso de una meningitis. En el caso de la cefalea y fiebre, estos van a ser los síntomas con mayor frecuencia, con una frecuencia mayor al 90%. En el caso del meningismo, que ya habíamos mencionado que son los signos meningios, estos se van a encontrar en un porcentaje mayor al 85%. La alteración sensoria, que básicamente son aquellas dificultades para manejar la información captada por los 5 sentidos, es decir, el paciente se va a encontrar bastante desorientado, esto se va a encontrar en una frecuencia mayor al 80%. Los vómitos en un porcentaje de 35%, las convulsiones de 30%. Bueno, estas últimas tres, su frecuencia es bastante baja porque no son muy comunes, pero son de los más graves. Las convulsiones del 30%, como les decía, hallazgos neurológicos del 10 al 20% y el papiledema menor al 5%. El papiledema básicamente es una inflamación alrededor del disco óptico, en el área donde se encuentra el nervio, y esta se va a producir por una presión una hipertensión intracraneal producida por la llegada de la bacteria a lo que es la parte de las meninges. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las lesiones y complicaciones que nos trae la invasión de la bacteria. Bien, la lesión más común causada por la Neisseria meningitis podemos mencionar la meningococemia. La meningococemia o también algunos le llaman septicemia, la cual es una infección que ocurre cuando la bacteria se esparce por lo que es la vía sanguínea, la cual puede ocurrir con o sin meningitis. Y bueno, cualquiera de las dos formas que ocurra, la enfermedad va a poner en riesgo la vida del paciente. Va a haber una presencia de trombosis de pequeños vasos y una afectación multiorgánica. También es frecuente observar lo que son patequias o púrpura, que es un sangrado en la piel, como observamos acá en esta imagen. Estas pueden ser de pequeño tamaño y están presentes más que todo en el tronco y en las en las extremidades inferiores, las cuales estas patequias pueden unirse y formar lesiones hemorrágicas de mayor tamaño, como por ejemplo observamos acá. Vemos el sangrado de la piel, las patequias, las cuales son pequeñas, pero al unirse forman estas lesiones hemorrágicas más grandes. Aquí también observamos un paciente, el cual, en la imagen inferior, observamos un paciente el cual tiene la meningococemia, con la presencia de las patequias o lesiones hemorrágicas en los miembros inferiores. Y bueno, puede seguirse lo que es la coagulación intravascular diseminada con un choque.
junto a síndromes como el síndrome de Waterhouse-Friedrichsen, el cual básicamente es una destrucción bilateral de las glándulas suprarrenales. Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso, porque es una complicación bastante grave. También la bacteremia, que básicamente es una presencia de la bacteria de la Neisseria meningitis en sangre. Esta puede persistir durante días e incluso semanas. Y bueno, los únicos signos que van a presentarse en este caso son infección en lo que es esta infección es la presencia de febrícula, artritis, lesiones hepatiquiales, que ya mencionábamos aquí, observamos aquí en las imágenes. Y bueno, otras infecciones producidas por la Neisseria meningitis son la neumonía. Bueno, en el caso de la neumonía meningocócica, generalmente esta viene por antecedentes de una infección del aparato respiratorio. Los síntomas más comunes en este caso son la tos, dolor torácico, fiebre, escalofríos, y también es muy común observar indicios de faringitis. Y por otra parte, las complicaciones en el caso de la meningitis pueden llegar a ser bastante fatales. Cuanto más tiempo se pase sin recibir un tratamiento adecuado con antibióticos para tratar la enfermedad, mayor va a ser el riesgo de sufrir estas complicaciones, como por ejemplo convulsiones, daños neurológicos que pueden quedar de manera permanente, también el choque que ya les mencionaba, y coma. Incluso en algunos casos ya se ha presentado lo que es muerte, ya que como mencionaba anteriormente, si la meningitis no se trata, lo que es la mortalidad se aproxima a un 100%. Ya si la tratamos, esta se reduce a un menor del 10%. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto y seguir las mejores recomendaciones y tratamientos para el paciente. Y bueno, esa sería mi participación. Muchas gracias por su atención. Muy buenas a todos. Hoy me corresponde hablarles sobre las lesiones y complicaciones de la Neisseria meningitis. Bien, estas lesiones se pueden dar por meningococemia, citroquisoma. Podemos observar en esta diapositiva que les tengo dos imágenes sobre las lesiones. Estas lesiones se pueden seguir siendo más grandes y más graves si no son tratadas. Bien, en cuanto a las complicaciones, podemos decir que cada 5 personas que sobreviven a esta bacteria de la Neisseria meningitis, a largo plazo puede obtener secuelas, como por ejemplo la pérdida auditiva, puede tener debilidad de las extremidades, puede tener pérdida de la vista, del habla, de la lengua, de la memoria, así como la deformación cicatrizal y amputaciones de las extremidades tras la septicemia. Ahora el diagnóstico laboratorio. La tinción del GRAM de líquido cefalorraquídeo es sensible y específica, pero su utilidad es limitada en muestras de sangre. La frotis GRAM directamente del líquido cefalorraquídeo de la meningitis se puede observar normalmente diplococos gram negativos en forma así como granito de café. El diagnóstico definitivo se puede llevar a cabo por cultivo de líquidos cefalorraquídeos de sangre o lesiones cutáneas. Supuestamente la Neisseria meningitis es de algo tan frágil que no es necesario manejarlo especialmente como para aislarlo de sitios sumiblemente estériles como de sangre y de líquido cefalorraquídeo. El desarrollo adecuado es en agar sangre o agar chocolate en 18 horas de incubación. Ahora bien, la diferencia entre estas especies de base son del patrón de fermentación de carbohidratos o pruebas inmunológicas. Ahora bien, la determinación de serogrupos se puede llevar a cabo por métodos de aglutinación por portaobjetos que carecen rápidamente de importancia clínicamente, y la frotis GRAM directa del líquido cefalorraquídeo son diagnóstico y el cultivo depende de sangre.
Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial se debe distinguir entre las meningitis meningocócicas, entre otras meningitis. Habitualmente suele darse fiebres altas, cefaleas, escalofríos, también dolores abdominales, dolores dorsales, dolores de las extremidades, náuseas, vómitos. También se puede presentar confusión de primer desarrollo como delirio, convulsiones y coma en algunos pacientes. Estos son positivos de Kearney y Brunzinski. Los signos de Kearney consisten en los dolores de los tendones en la corva al extender la rodilla con la cadera de inflexión de 90 grados, y Brunzinski consiste en la flexión de la rodilla en respuesta a la flexión del cuello. La enfermedad, la meningitis meningocosemia, se suele diagnosticar de acuerdo a sus manifestaciones clínicas. Si se llegase a sospechar de la enfermedad meningitis meningocosemia o meningitis meningocócica, se tiene que enviar rápidamente sangre de manera sistemática para elaborar un cultivo y así confirmar este diagnóstico. Bien, aquí les tengo otras enfermedades, por decirlo así, que se parecen, que se diferencia a la meningitis, como la riquecia, hechovirus, el meningoencefalitis, meningitis, y las que he mencionado que son las meningocócicas y la meningocosemia. El cultivo es definitivo, pero el microorganismo es exigente y muere rápidamente si se expone al frío o a la desecación. Ahora bien, hoy les hablaré sobre los tratamientos sobre prevención y control. Se debe comenzar un tratamiento empírico con cefotaxima o ceftriaxona. La cefalosporina de tercera generación, como en este caso la cefotaxima o ceftriaxona, son muy eficaces y son unos tratamientos de elección contra las infecciones agudas de la meningitis, y hasta que se compruebe una etiología de meningocócicas. Bien, sabemos que durante mucho tiempo la penicilina ha sido un tratamiento de elección contra las infecciones meningocócicas, ya que esta presenta una actividad elevada contra los meningococos y su penetración es muy buena en el líquido cefalorraquídeo. Aunque se han informado de resistencia mediante tanto por la beta-lactamasa, por una alteración de las proteínas fijadoras de la penicilina. Bien, ahora, si el aislamiento es sensible a penicilina, se debe cambiar al tratamiento a penicilina G. La quimioprofilaxis en los contactos con personas aquejadas de la enfermedad consiste en la administración de la rifampicina, ciprofloxacina y ceftriaxona. Ahora bien, la ciprofloxacina ha sido un medicamento recomendado de manera empírica para erradicar los portadores nasofaringeos. Y ahora la quimioprofilaxis con todos estos fármacos ha sido como el medio principal para detener las infecciones meningitis. Aunque hoy en la actualidad la rifampicina es un medicamento quimioprofiláctico, aunque la ciprofloxacina ha sido también un fármaco de manera muy eficaz.